Me interesa la relación entre la forma y el movimiento y cómo la construcción del entorno determina nuestra forma de movernos en el espacio público. Supongo que por esta razón en mis últimos proyectos he trabajado varias veces en hormigón y habitualmente es un material que se trabaja con un molde y este molde supone un proceso premeditado en el que se imagina una forma y que después este molde se llena con la mezcla de hormigón y una vez es sólido, se convierte en un bloque estático, muy resistente, cerrado sobre sí mismo y que no acepta nada externo. Mi proceso de trabajo intenta romper este proceso dual en el que hay esta primera parte más mental para preparar el molde y lo que hago es justamente que los propios elementos que componen la mezcla sean lo que también forman el molde. De manera que se genera un proceso de apertura de este bloque de hormigón para dar visibilidad a los elementos que habitualmente se esconden en el interior. Esto sería la arena, la grava, el cemento y el agua.